Hola, buenas tardes. Bastián, Catalina, Diego, Hola, profe. Eduardo Figueroa, Eduardo Pérez. Hola, profe. Hola, hola. Hola, profe, buenas tardes. Sebastián Mejía, ¿eh? Sergio Lizana, Víctor Reyes. Sandra, ¿cuál es el apellido? ¿Alguno de los presentes sabe cuál es el apellido de Sandra que aparece dentro de los asistentes? No, profe. No me suena dentro del curso. Felipe Kerrigan. Les pido por favor que se pongan presentes a través del chat. Bien, dos cosas previo al inicio. Una, yo no pude grabar durante la mañana. Le pediría si alguno pudo grabar, si puede compartir la grabación con los demás. ¿Hay alguien que grabe las clases o que haya podido grabar en la mañana? Yo no, profe. Yo no, profe, pero creo que igual uno para grabar uno necesita una autorización. No es como que cualquiera pueda grabar, creo. Ya, O sea, no, si si en uno este graba desde caso la pantalla ahí se puede, pero no. yo no los tengo limitados. No. Si quieren grabar la clase la pueden grabar, yo no tengo problema. ¿Ya? Pero lamentablemente a mí lo que me pasó es que no grabé. Po. Bien. Eso era lo de la grabación. Y lo otro, recordar, Eduardo, la próxima semana usted trae la reflexión, ¿ya? Y si quiere, inclusive que la conversemos antes, me whatsappea. Ya, pues, ya. ¿Ya? Ahí le hablo para... Listo, Eduardo. Ya. Bien, aprovechándolo al tiro, Eduardo, un resumen de lo que vimos en la mañana. Ahí tiene la lámina presente. ¿Aló? Ahí sí. Te escucho, Eduardo. Bueno, vimos... Sí. Lo último que vimos fueron la gráfica de los costos de ineficiencia con los nivel de inversión y el punto óptimo del nivel de confiabilidad. ¿Y ese cómo lo obteníamos, te acuerdas? Era la suma de las dos gráficas, del nivel de inversión con costo de ineficiencia operacional. Los costos de inversión, las curvas agregadas Claro, entre los costos de claro. inversión y la curva de costos de ineficiencia operacional. Sí, así es. ¿Y cuáles eran los factores que hacían que aumente o disminuya la inversión en lo que es confiabilidad operacional? Podrían ser las personas, los procesos La o confiabilidad también humana, los equipos. confiabilidad humana, Claro, ¿ya? ¿Qué más? el estado de los procesos, si Confiabilidad de están los realizando bien, procesos. y también la confiabilidad de los equipos. ¿Y en qué caso yo requería, en qué caso yo requiero aumentar lo que es confiabilidad de equipo? ¿Cuál es la situación que hace que yo necesite aumentar la confiabilidad de los equipos? Bueno, si los equipos dentro del proceso son críticos,
pero por eso también que siempre se tienen dos o uno por si falla uno para operarlo mientras se le hace la mantención al otro, o viceversa. Eso es configuración de proceso. Confiabilidad de equipo. No entiendo entonces, profesor. El tiempo medio entre fallas, ¿no? La confiabilidad de equipo tiene que ver en el tiempo medio entre fallas en un equipo, pero un equipo, ¿cierto?, que se encuentra prestando servicios en una condición donde hay altas temperaturas, donde hay elevados niveles de polución, donde hay humedad. ¿Cuál es la condición que debiera cumplir ese equipo para poder tener el comportamiento adecuado? Yo bajo esas condiciones, si voy a llevar un proceso, ¿cierto?, que es manejado por un microprocesador, puedo colocar cualquier microprocesador, el mismo microprocesador que puedo colocar en una oficina o en la casa. No, pues usted mencionó que la mayoría, todos los equipos industriales son de heavy duty o están capacitados para soportar esas características ambientales que son mucho más exigentes que los equipos que tenemos en la casa, por ejemplo. Por lo tanto, si yo necesito equipos que tengan este comportamiento heavy duty, ¿cierto?, que tengan que soportar solicitaciones y esfuerzos y agresiones desde el punto de vista ambiental mayores, ¿qué características debieran tener esos equipos? Bueno, soportar mayores humedades, el polvo, los componentes electrónicos y los mecánicos más reforzados también, estructurales, para manipulación y montaje y desmontaje. Por ejemplo, cuando hay algún equipo que esté expuesto a oxidación, ¿qué tipo de acero ustedes colocarían en ese tipo de equipo? El acero, ¿cómo se llama? Este que se usa en la cocina. O sea, acero inoxidable, pero igual es caro, entonces igual depende del requerimiento de la máquina. Bueno, si es un equipo que está expuesto a oxidación, ¿cierto? Si yo dejo que se corroa o se oxide un componente mecánico y este componente a mí me genera una falla, ¿cierto?, que es un riesgo para alcanzar los resultados que yo espero, evidentemente yo tengo que pensar en un tipo de acero que no me vaya a producir esa falla. ¿Y qué es lo que ocurre, cierto? Como está expuesto a oxidación, está expuesto a condiciones agresivas del medio ambiente, yo necesariamente tengo que invertir más para tener más confiabilidad en ese componente que está expuesto a oxidación. ¿Mm? Es así si un componente, un sistema o un aparato está expuesto a polvo, a humedad, ¿sí?, o a otra condición, yo tengo que buscar o tengo que desarrollar el diseño adecuado en cuanto a forma, tipos de materiales, tipo de diseño que impida, ¿cierto?, o me aumente lo que es la confiabilidad. Pero para aumentar la confiabilidad yo tengo que tener un diseño con materiales especiales, bajo condiciones especiales, ¿ya?, lo que significa que mayor confiabilidad, mayor costo. Pero al mismo tiempo, este equipo, si me da a mí mayor confiabilidad, me permite, ¿cierto?, tener menos ineficiencias operacionales, es decir, mayor calidad desde el punto de vista de los productos, me permite tener menos fallas, menos reparaciones, menos incidentes ambientales o a las personas, es decir, el costo de ineficiencia operacional también disminuye. Y cuando yo busco, ¿cierto?, la disminución esta disminución de costos de ineficiencia, y yo la sumo con la curva agregada de costos de confiabilidad, yo tengo, en definitiva, una integración de ambos costos, y en esa curva agregada de costos, si yo busco el punto mínimo, me voy a encontrar que en ese punto tengo el costo mínimo, y donde tengo el costo mínimo, yo voy a tener el nivel de confiabilidad operacional óptimo, y también voy a tener el nivel de EBITDA óptimo, ¿ya? Entonces, este análisis del ciclo de vida, una de las cosas que yo les señalaba, ¿ah?, es sumamente importante, sobre todo en las etapas tempranas, y cuando se trata de proyectos Greenfield, es la etapa número 3 en el modelo mantenimiento. Cuando se trata
proyectos que son brownfield, es decir, proyectos que ya están operando, esto corresponde a la etapa número 8 en lo que es el modelo mantenimiento. Y lo que les señalaba es que normalmente los análisis de confiabilidad óptima y EBITDA óptimo, yo normalmente los hago también cuando termina un periodo importante, un ciclo importante en la producción, o cuando yo me enfrento a situaciones especiales donde en definitiva tengo que cambiar los niveles de producción o me veo afecto a otras condiciones que puedan complicarme el escenario productivo. En esas situaciones es importante, ¿cierto?, hacer este análisis del ciclo de vida. Ahora, este análisis del ciclo de vida, difícilmente uno llega a tener una curva exacta y a hacer la derivada y buscar costos máximos y mínimos a objeto de tener el costo mínimo producto de un modelo matemático. Sí, los conceptos hay que tenerlos presentes a objeto de cuando se me presenta una situación especial donde yo tengo que bajar o aumentar los niveles de confiabilidad, saber dónde tengo que actuar. Si tengo que actuar en la confiabilidad humana, en la confiabilidad de los procesos, en la confiabilidad de equipo, en lo que es la mantenibilidad, o tengo que actuar en todo. Señalábamos también, ¿cierto?, luego de hacer esos importantes alcances, porque una de las cosas que yo también les señalé en la mañana, que esta es una pregunta pegada de certamen, ¿ya? Esto lo más probable es que se incorporen de alguna forma o en algún tipo de pregunta en lo que es el certamen el primer certamen que vamos a tener. Por lo tanto, yo les pido y les insisto en que estos conceptos para estos efectos tienen que estar claros, ¿ya? Adicionalmente, como nosotros estamos y partimos en la mañana analizando cuáles son los tipos de intervenciones y los tipos de mantenimiento, es que señalábamos que los tipos de intervenciones y los tipos de mantenimiento, una vez que nosotros definíamos luego de la etapa 3 y 4, definíamos, ¿cierto?, cuáles eran los modos de falla críticos, ¿ya? Y estos modos de falla crítico estaban asociados a la máquina o al equipo más crítico del sistema. Nosotros desarrollábamos las actividades y los tipos de mantenimiento necesarios para impedir que la falla ocurriera, ¿ya? Y se mantuviera, ¿cierto?, lo que es la confiabilidad operacional y se mantuvieran lo que son las funciones del sistema, ¿ya? Entonces, dentro de eso observamos, ¿cierto? Voy a ampliarla. Observamos que una vez que nosotros identificamos en la etapa 4 del modelo de mantenimiento, identificamos los puntos débiles o los modos de falla funcionales, nosotros en la etapa 5 definíamos los tipos de mantenimiento y ya cuando hablábamos de los tipos de mantenimiento, esos tipos de mantenimiento eran los que nos permitían a nosotros ir en la búsqueda de lo que es el tipo de mantenimiento y cuál es la actividad más apropiada para alcanzar los niveles de confiabilidad operacional que nosotros esperábamos, ¿ya? Estos normalmente se aplican dentro de lo que es el ciclo de trabajo en mantenimiento, ciclo de trabajo que tiene integrado también las etapas 6 y 7 del modelo de mantenimiento, y particularmente los tipos de mantención se aplican en lo que es la ejecución de las tareas, en lo que es el ciclo corto de mantenimiento. Dentro de los sistemas de intervención, vimos, ¿cierto?, de que teníamos una situación en que el equipo estaba operando y la producción estaba operando y teníamos tipos de intervención del tipo monitoreo de condición, ¿ya?, que es mantenimiento del tipo predictivo, y que en el monitoreo de condición lo que nosotros hacíamos es que teníamos rutas de mantenimiento predictivo a través de inspecciones y a través de herramientas tales como el análisis de vibración, todo lo que es el análisis termográfico, los análisis de aceite, a través de lo que es el análisis de grieta, a través de tintas penetrantes
o sistemas de partículas magnéticas, también a través de equipos que son de visualización, como pueden ser rayos X, o a través de equipos de ampliación de lo que es la visión, nosotros también podíamos tener y detectar una falla potencial. Una vez que nosotros detectamos esa falla potencial, para poder hacer un mantenimiento del tipo predictivo y que técnicamente el mantenimiento predictivo fuera factible, nosotros teníamos que tener un intervalo PF. Ese intervalo PF, fundamentalmente, una de las cosas que buscaba, ¿cierto?, era determinar el punto P donde se manifiesta la posible falla potencial, y ese intervalo PF debiera ser lo suficientemente amplio y largo en el tiempo, en el cual yo pudiera desarrollar una serie de tareas y pudiera, ¿cierto?, también mantener operando la máquina o el equipo que se trate bajo la condición de que los parámetros operacionales estuvieran dentro del estándar que permite alcanzar los resultados y la promesa del negocio, ¿ya? Una de las cosas que nosotros tenemos que buscar dentro de esta intervención, lo posible, llegar lo más cerca a lo que es la falla funcional, pero de ninguna manera llegar a lo que es la destrucción del componente, ¿ya? Por lo tanto, el mantenimiento del tipo predictivo es uno de los mantenimientos importantes que nosotros debemos considerar, porque a diferencia del mantenimiento del tipo preventivo, que es lo que estamos viendo ahí, que las tareas preventivas que también la hemos mencionado, el mantenimiento predictivo a mí me permite aprovechar mejor la vida útil del componente o del equipo. ¿Por qué? Porque cuando yo aplico el mantenimiento preventivo tiene dos formas de efectuarse. Uno, a través de la modalidad de lo que es el cíclico de reparación, en la cual, llegada a una cierta cantidad de horas de uso, a una cierta cantidad de toneladas de producción, o a una cierta cantidad de productos fabricados o productos que aparecen por hora en el proceso, yo hago una intervención del tipo cíclica, y en esa intervención cíclica de reparación lo que yo hago es que reemplazo el componente, ya sea por uno nuevo o por uno reparado, cuyo nombre se conoce, digamos, en la industria como la modalidad REMAN, reparación del componente mantenido, ¿ya? Normalmente toda esta modalidad REMAN uno la hace muchas veces con los proveedores de equipo o los proveedores de componentes. Por ejemplo, los fabricantes de bombas, ellos tienen esta modalidad REMAN, los fabricantes de transmisiones, los fabricantes de motores, uno trabaja con ellos en el sentido que ellos se llevan el componente, si es que no son ellos también los que hacen este tipo el tipo de mantenimiento cíclico de reemplazo, cíclico de reparación, cíclico de restauración, que también se le llama en este caso, y se llevan a este componente, proceden a lo que es la intervención de reparación, y posteriormente ese componente cumplía cierto ciclo de horas o cierta cantidad de producción o cierto volumen, esto se reemplaza. La otra tarea del tipo preventiva, ¿cierto?, que es la cíclica de sustitución, que también son cambios programados, que a diferencia de la cíclica de restauración o de reparación, aquí los componentes se retiran y se cambian por uno nuevo, ¿ya? Dentro del mantenimiento preventivo es importante siempre concentrarse en los patrones de falla, es decir, entender bien cuáles son las fallas más reiterativas, cuáles son las fallas que se han producido en equipos similares, en condiciones similares. Adicionalmente, cuáles son aquellas fallas que, si bien no son patrón de falla, porque fallan rara vez, pudieran significar una falla importante, una falla donde las consecuencias pudieran ser críticas. Entonces, el mantenimiento preventivo es un mantenimiento que, si bien es un mantenimiento de carácter planificado antes que el sistema, que se realiza antes que el sistema falle, normalmente el mantenimiento preventivo es utilizado
en un término inferior o como un mantenimiento de características inferiores a lo que es el mantenimiento del tipo predictivo, fundamentalmente por un tema de costos, ¿ya? Porque el mantenimiento predictivo permite una mejor utilización de lo que es la vida útil de los componentes. ¿Se entiende hasta ahí, Sebastián? O Bastián Saavedra, perdón. Sí, profe, estoy entiendo. ¿Sí? Sí. ¿Me podrías decir tú dónde está la diferencia entre el mantenimiento predictivo y el preventivo? En que uno, el preventivo sigue como, va viendo los patrones en que va fallando las piezas y todo, y va antes de que empiece, pues, van como programados los cambios de las piezas o las mantenciones. En cambio, el otro es antes de que Pero cuando falla, programados ese en cambio. base a qué, Bastián? Programado con respecto a lo que se conoce antes, o sea, vienen como lo que le mencioné de los patrones de falla, según eso van como calendarizándose los cambios de pieza o reemplazo. Vienen ya como cíclicamente, como dice ahí, ya vienen programados. Esos ciclos son ciclos de qué? ¿Cuáles son los usómetros que utiliza el mantenimiento preventivo? ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué es el usómetro? ¿Cuáles ¿Como son? las horas? Son uno de esos elementos que uno pudiera considerar son las horas de uso, ¿cierto? Ah, ya. En un automóvil, ¿cuál es la referencia que tú tienes para hacer 10.000 mantenimiento los kilómetros. preventivo o predictivo? El kilometraje. El kilometraje, ¿cierto? A los 10.000 kilómetros, ¿ah? Tú estás haciendo, a los 10.000 kilómetros uno está haciendo un mantenimiento del tipo preventivo, en algún caso es cíclico de sustitución, pero a los 10.000 kilómetros normalmente yo lo que hago es un mantenimiento preventivo cíclico de sustitución, es decir, cambio los filtros, cambio el aceite y los sustituyo, ¿cierto?, por aceite nuevo, filtros nuevos, ¿ya? Y hay algunos otros componentes que yo a los 10.000 kilómetros también los monitoreo y los controlo. Por ejemplo, los neumáticos, ¿ya? Y en los neumáticos, ¿qué es lo que mido? Mido desgaste, ¿ya? Entonces, por un lado, yo aplico en todo lo que es aceite y filtro un mantenimiento del tipo preventivo, de acuerdo a los 10.000 kilómetros, pero también, ¿cierto?, a los 10.000 kilómetros yo hago un mantenimiento del tipo predictivo, donde chequeo el nivel de desgaste de los neumáticos. ¿Ok? Entonces, normalmente yo voy desarrollando estrategias o métodos distintos, ¿ya?, dentro de lo que es mi estrategia de mantenimiento para los distintos componentes, de tal manera de yo ir manejando, ¿cierto?, el tema de ir administrando los riesgos, y los riesgos de los equipos y componentes están asociados a la falla, ¿ya? Y una falla puede que haga, ¿cierto?, que el nivel de confiabilidad operacional caiga, que yo tenga menor nivel de disponibilidad. Si tengo menor nivel de disponibilidad, tengo menos utilización. Si tengo menos utilización, si tengo menos nivel de utilización, yo voy a tener menos producción, y si tengo menos producción, voy a tener menos EBITDA. Y si tengo menos EBITDA, lo más probable es que tenga problemas también con lo que es la rentabilidad de los procesos. ¿Ya? Y Bastián, ¿y el tema del mantenimiento predictivo? Ese es un poco, me queda un poquito menos claro, solo sé que supone que tiene que evitarse o sea, antes de que se destruya como lo que uno está viendo, tiene que llegar hasta ¿Pero la en qué falla se máxima. basa? Porque yo no puedo decir, oye, yo creo que esto voy a intervenirlo porque está a punto de destruirse. ¿En qué me baso yo para poder hacer esa intervención? O sea, ahí como decía usted de los neumáticos, de estar como observando cómo va el desgaste, pero me falta anotar unos puntos entre medio del P y F porque anoté falla, subdestrucción y la P, pero no anoté los otros términos. A ver, Entonces ahí... Fue una pregunta.
Por ¿Perdón? ejemplo, una pregunta. ¿Ya? Por ejemplo, en el mismo ejemplo del auto que usted decía que un mantenimiento preventivo sería, por ejemplo, cada 10.000 kilómetros cambiar los filtros, el aceite, todo ese tipo de cosas. De repente, en el mismo ejemplo, si por ejemplo hay 3 meses seguidos en el que yo uso mi vehículo lo uso mucho, bajo mucha carga, por ejemplo, y yo antes de los 10.000 kilómetros hago una inspección visual, por ejemplo, del aceite y me doy cuenta que está bajo el nivel y está, no sé, pues, muy negro, le digo, voy a hacer, y eso sería un tipo de mantenimiento predictivo en vez de un preventivo, por ejemplo. Ese podría ser un mantenimiento. Mira, hay un tipo de mantenimiento que uno lo hace tratándose, ya sea cuando se anticipa la falla, y lo vamos a ver también más cuando uno se anticipa. Si yo estoy haciendo un mantenimiento del tipo preventivo o predictivo, cualquiera de los dos, yo cuando estoy haciendo ese mantenimiento del tipo predictivo, si observo, ¿cierto?, de que hay algún otro componente que no lo tengo considerado intervenir, pero sí pudiera estar con una... Claramente uno observa que pudiera ser un tema relacionado con falla, ¿ya? En el caso de los aceites, cuando tú tienes un aceite y tú vas a hacer a lo mejor antes de los 10.000 kilómetros, uno observa que el nivel de aceite ha bajado y que el aceite está negro o que el auto está humeando, ¿ya? O el equipo móvil está humeando, uno lo que hace, ¿cierto?, es verificar el nivel de aceite y muchas veces manda a hacer lo que es análisis de aceite. Y ahí tú te puedes encontrar, pero eso te puedes encontrar con la situación que los 10.000 kilómetros, que normalmente para un automóvil no es nada, para un equipo móvil minero, 10.000 kilómetros es demasiado. ¿Me Sí, fijas claro. por qué? Porque el contexto operacional es muy distinto. Por eso que es importante en el tema de la mantención, es que yo tengo que definir las funciones en el contexto operacional que corresponda. ¿Ya? Claro, por eso preguntaba, porque de repente uno tiene mantenimientos preventivos cíclicos como tenía definido, pero de repente el contexto operacional cambia, entonces a veces igual Bueno, uno tiene que ir eh, observando, y por eso era mi duda, en verdad, si eso se catalogaría, en verdad la duda es más superficial, si es que eso se catalogaría como mantenimiento predictivo. no es. Lo que pasa es que uno, como te digo, dependiendo del contexto operacional, y si uno técnicamente, si la primera pregunta que uno se hace cuando va a definir algún tipo de mantención, lo que se pregunta, oye, ¿esto es técnicamente factible aplicar alguna tarea predictiva o alguna tarea donde yo pueda definir cuál es algún tipo de falla potencial? Si yo no encuentro una tarea del tipo predictiva o una tarea que me pueda indicar que hay una falla potencial, yo tengo que preguntarme posteriormente si existe alguna tarea del tipo preventiva, ¿ya? Pero eso lo hace en el contexto operacional e identificando también cuál es la consecuencia que podría tener una falla determinada, ¿ya? Porque si se tratara, ¿cierto?, de una situación donde esa falla en el nivel de aceite a mí me pudiera significar una falla en el sistema y esa falla en el sistema me va a afectar el medio ambiente, yo definitivamente, si no tengo ninguna tarea predictiva o preventiva, yo tengo que pensar en rediseñar mi sistema, ¿ya? Entonces, por eso que vamos aprendiendo y es así que vamos avanzando en qué tipo de mantenimiento va a depender del contexto operacional, del equipo que se trate, del uso que se le esté dando. Por eso que nosotros tenemos que previamente definir de manera muy clara cuál es el contexto operacional donde el automóvil va a estar trabajando. El caso de los automóviles es muy particular, porque el caso de los automóviles en conjunto, ¿cierto?, con haber una estrategia del tipo técnica, ¿ya?, donde yo considero los aspectos técnicos, yo también considero los aspectos de carácter comercial, ¿no? Y es así que tengo que confesarles de que yo hago un curso a lo que son los expendedores de aceites
expendedores de aceite de una empresa bastante importante a nivel internacional, pero yo le hago un curso de venta que considera dos elementos. Un elemento es la parte técnica, cuáles son las ventajas que tiene, ¿cierto?, el que yo desarrolle una lubricación. Es más, el tema del lubricante, de los expendedores de lubricante con los cuales yo trabajo, ellos tienen la característica de el costo de ese lubricante es más alto que en el mercado. Por lo tanto, se tienen que generar algunos elementos de tal manera de resaltar la contribución de valor de ese aceite de mayor precio. ¿Por qué es conveniente? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Los prepara tanto técnicamente, ¿ya?, para resaltar el valor que tiene el lubricante en los componentes y qué es lo que le va a significar a él desde el punto de vista de las ventajas que tiene para el activo, desde el punto de vista de la vida útil, en el caso de los automóviles del motor, ¿ya? Y si eso les interesa o no les interesa, ¿ya? Pero por otro lado, ¿cierto?, los prepara desde el punto de vista comercial. Oye, ¿cómo yo puedo llegar a vender este aceite que inclusive es más caro? Porque adicionalmente uno le incorpora una serie de otras estrategias a objeto de reducir los costos relacionados con el lubricante, ¿ya? Entonces, ahí hay todo un tema, y a qué me quiero referir, que normalmente ningún automóvil, ¿cierto?, ya sea que transite en carretera o transite en la ciudad, yo debiera cambiarle aceite a los 10.000 kilómetros, ¿ya? Si ustedes sacan y hacen un análisis de ese aceite, voy a encontrar que el aceite, por el contexto operacional que tienen esos tipos de equipos, evidentemente a los 10.000 kilómetros está casi nuevo. Claro. ¿Ya? Entonces, claro, pero ahí hay toda una estrategia comercial y hay todo un tema relacionado con venta, ¿no? Lo que no significa que ustedes, ¿cierto?, si al automóvil de su papá le digan, papá, el profesor Valdenegro dijo que el aceite lo estáis cambiando nuevo, ¿ya? Podríamos tener alguna dificultad, inclusive podría estar sujeto a demanda, ya que no me den más pega la gente de los lubricantes. Pero yo los invito a que ustedes hagan su propio análisis e identifiquen el contexto operacional donde está operando su automóvil y si es necesario hacer los cambios, ¿cierto?, dentro de las estrategias que utilizan también los proveedores automotrices, ¿cierto? Está el tema de las garantías, donde ellos también tienen claramente cuál es el nivel de confiabilidad que tienen cada uno de los componentes, y es por eso que las garantías tienen un periodo determinado y también tienen un kilometraje determinado. Pasado ese cierto kilometraje, las probabilidades que tiene, ¿cierto?, de que ocurra una falla en el componente están claramente identificadas. Por lo tanto, ellos también hacen una medición de riesgo para el tema de sus garantías y dar los seguros correspondientes. ¿Ya? Pero aquí lo que interesa, ¿cierto?, que usted, dependiendo del contexto operacional, dependiendo del tipo de industria, dependiendo de las consecuencias de una falla determinada, ¿cierto?, ustedes vayan definiendo los tipos de mantenimiento más adecuados. Y los tipos de mantenimiento más adecuados se van dando en la medida, ¿cierto?, de que yo técnicamente pueda aplicar un mantenimiento del tipo predictivo, que técnicamente pueda aplicar un mantenimiento del tipo preventivo cíclico de reparación, o que pueda aplicar un mantenimiento del tipo preventivo cíclico de sustitución. Ahora, si ninguno de esos mantenimientos a mí me impide o va a impedir anticiparme a la falla y poder mantener operando el sistema antes que falle, y resulta que esa falla puede tener consecuencias graves con respecto al medio ambiente, con respecto a las personas y con respecto, digamos, a las comunidades, que puede afectar el HSEC, yo definitivamente tengo que pensar en un rediseño. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no me puedo permitir que ningún sistema que agreda a los factores del HSEC pueda fallar y pueda tener consecuencias sobre estos factores que les estoy señalando.
Catalina, ¿se entiende? Catalina Edo. Diego Godoy. Creo que sí. ¿Crees que sí? ¿Qué crees tú que no entiendes? Para a ver si lo aclaramos más. La verdad, soy pésimo captando información auditiva, soy mucho mejor leyendo, así que por eso digo creo que sí. Ya. Fabián Muñoz, Yo tengo una duda. dime la duda, si eso nos ayuda a todos. O sea, ¿algún ejemplo más claro de una mantención predictiva? Ejemplo claro, claro, normalmente ponte las bombas, bueno, una bomba, una bomba de un hidrociclón. Una bomba de hidrociclón lo que hace es que saca pulpa o concentrado de un proceso, ¿ya? Y la lleva a un hidrociclón para que después se haga una clasificación. ¿Cuáles son sus funciones, sus funciones primarias? ¿Y cuáles son? Es elevar agua, elevar pulpa, un concentrado mineral determinado, ¿cierto? Pero para poder llevar adelante esa función, tiene que elevar a una cierta presión y tiene también que elevar un cierto caudal durante un tiempo medio, ¿cierto? Que está determinado también para su operación. ¿De acuerdo? Esos son los parámetros que dan lugar a que se cumpla de manera correcta la función. ¿Ya? Las máquinas rotatorias, normalmente yo las monitoreo, bueno, cualquier máquina tiene una estructura, tiene un sistema de control, tiene un sistema motriz, tiene un frame, ¿ya? ¿Y qué es lo que monitoreo yo en una bomba? Particularmente monitoreo lo que son las corrientes, ¿ya? Existen máquinas para hacer análisis sintomático en relación a lo que son las corrientes y a los amperajes de operación, pero también monitoreo en una bomba, ¿cierto? Una bomba es una máquina, un equipo rotativo, lo que monitoreo son los niveles de vibraciones. ¿Ah? Los niveles de vibración pueden aumentar debido a que muchas veces resultan afectadas las aspas de las bombas, o en las aspas de las bombas también se pueden acumular barro, o puede ocurrir también que la bomba no esté con el anclaje más adecuado. Entonces, ¿qué es lo que busco yo? Determinar, ¿cierto?, un nivel de vibraciones tal, y yo para eso utilizo algunos instrumentos como que sirven para monitorear niveles de severidad de vibraciones, y también me hacen algunos análisis respecto a frecuencia de vibración, donde yo puedo determinar, ¿cierto?, cuál es el componente o cuál es el sistema que a mí me está generando este mayor nivel de vibraciones, o este nivel de vibraciones que es anormal para el sistema. Entonces, con el mantenimiento del tipo predictivo, lo que yo hago es tener inspecciones desde el punto de vista del monitoreo de esta bomba. Y si ya yo me encuentro de que el nivel de severidad de vibraciones está aumentando, ¿ya? Y determino también el nivel de frecuencia y detecto, ¿cierto?, que el nivel de vibraciones me está aumentando porque tengo algún tipo de desbalanceo en las aspas, o está relacionado, ¿cierto?, con algún tipo de desalineamiento en el eje, yo lo que tengo que hacer es empezar a monitorearlo. Pero el equipo y la bomba la mantengo en operación, la mantengo en funcionamiento, siempre y cuando los parámetros cumplan la condición de los estándares establecidos en relación a presión, caudal y algún otro puede ser hasta relacionado con temperaturas del motor, de tal manera de que yo empiezo a monitorear esto en todo lo que es el intervalo PF,
pero llega el momento en que ya la bomba entra en un punto donde va a perder funcionalidad, es decir, va a bajar su caudal, puede bajar su presión, o en definitiva yo estoy observando que el nivel de temperaturas de motor pudiera también empezar a afectarme desde el punto de vista de la velocidad de rotación o de la potencia de lo que es la bomba. Por lo tanto, antes que me ocurra esa falla funcional, yo debiera intervenir el equipo, ¿ya? Y ese es un análisis fundamentalmente del tipo, del tipo predictivo y que donde yo estoy aplicando lo que es el mantenimiento predictivo ¿a condición de qué? A condición de que yo mantengo los parámetros operacionales dentro de lo esperado y que me permite mantener la función, ¿ya? Una vez que yo me acerco ya con estos parámetros operacionales donde van a perder su estándar funcional, yo definitivamente tengo que entrar a intervenir. Pero en todo ese intervalo de tiempo, en todo ese intervalo PF, que normalmente en los equipos mecánicos nos da un aviso con bastante tiempo como para prepararnos con los repuestos, tener a lo mejor algún equipo en stand-by, programar las intervenciones, coordinar con operaciones. Yo tengo un espacio, un intervalo PF lo suficientemente amplio para hacer todas estas coordinaciones antes que yo llegue a la falla funcional. ¿Se entendió? Sí, se entendió bastante. ¿Sí? Igual se puede decir que un análisis predictivo igual previene una falla. Entonces igual están relacionados. El que previene es el preventivo, para que seamos rigurosos, ¿cierto?, en cómo lo usemos. El predictivo predice la falla. ¿Y qué es lo que hace? Es que en ambos casos, ¿cierto?, las intervenciones son antes que el sistema falle. ¿Ya? Antes que existe una falla funcional, aparece el mantenimiento del tipo predictivo, ¿ya?, que se basa en un potencial de falla, pero también yo puedo puedo utilizar el tipo mantenimiento preventivo, ¿ya? Pero ¿qué es lo que hago? Yo no monitoreo nada, sino que cumplió un ciclo desde el punto de vista de cantidad de producción, desde el punto de vista de kilómetros recorridos, desde el punto de vista de unidades de producto, desde el punto de vista de horas de uso, y yo cambio el componente, esté bueno, esté malo, cambio el componente, ¿ya? Pero de esa forma yo prevengo, ¿ya?, y me anticipo a que la falla ocurra, ¿ok? El tipo del mantenimiento predictivo predice a través de identificar ciertos potenciales de falla. El síntoma va a depender del tipo de maquinaria que se trate. En el caso del ejemplo que pusimos, es una máquina del tipo rotatoria. Si estamos hablando, ¿cierto?, de un estanque de almacenamiento de líquidos que pudiera tener agrietamiento, yo ¿qué es lo que tengo que hacer? Usar herramientas sintomáticas como son las partículas magnéticas o lo que es el MagnaFlux o las tintas penetrantes que me sirven para todo lo que es las grietas de baja profundidad. Si se tratara de algún componente más sólido como un eje más macizo, yo ahí tengo que usar a lo mejor herramientas que van midiéndome el agrietamiento como son el ultrasonido. Si se trata de sistemas eléctricos, la termografía es una herramienta sintomática bastante importante. En el caso de los motores, en el caso de las turbinas, la medición de lo que es el aceite, el análisis de aceite y de los contaminantes en el nivel de aceite, también es una herramienta sintomática bastante poderosa, donde en la unidad temática número 2, que debiéramos ya entrar a verla la próxima semana, nosotros vamos a hacer algunos análisis y vamos a aplicar, por ejemplo, la ISO 4406, que tiene que ver con lo que es contaminación de aceite. Y vamos a hacer algunos análisis del tipo preventivo sintomático para esto. ¿Ya? ¿Preguntas? Profe, quizás puede ser un poco repetitivo lo que voy a decir, pero quería ver si es que entendí bien. Una
mantención predictiva vendría siendo... Ah, me confundí con los nombres, disculpen. Por eso que me interesa que se familiaricen con los nombres. La predictiva predice a través de lo que son las fallas potenciales y usamos herramientas Exacto. de predicción como son análisis de vibraciones, análisis de Eso mismo. aceite. En base En como la al- preventiva nosotros utilizamos lo que son algunos gatilladores, algunos usómetros, como son Eso. las Las horas de unidades uso. producidas, los kilómetros recorridos, las horas de operación, ¿ya? Esa Ya, es la entendí. diferencia. Ok, gracias. Bien, estoy ahí, bueno, ahí está el intervalo PF, las tareas preventivas. Bueno, y aquí viene la clasificación para que vamos, los tipos de mantención antes de la falla, aparece la preventiva, la predictiva, la proactiva, si ustedes se observan, aparece tanto antes de la falla como después de la falla. ¿En qué consiste el mantenimiento proactivo? Es que yo puedo estar desarrollando un mantenimiento del tipo preventivo o predictivo y yo me doy cuenta de que pudiera existir un elemento que pudiera fallarme o que me va a fallar antes de lo esperado. ¿Qué es lo que yo hago sin tenerlo en ningún programa de mantenimiento o en alguna ruta de inspección? Yo lo que hago es que lo intervengo antes de la falla y uso, ¿cierto?, algún tipo de mantenimiento del tipo predictivo o del tipo preventivo, donde yo voy a intervenir el sistema y hago este mantenimiento proactivo, y en este caso aplicado a lo que es el mantenimiento del tipo preventivo o predictivo. O esto también lo puedo hacer, el mantenimiento proactivo también aparece cuando yo intervengo después de la falla. ¿Qué es lo que significa? Que yo estoy haciendo me falló la bomba que estábamos dando, por ejemplo, ¿cierto? Se calentó el motor más de la cuenta, falló el motor y también tuvimos un problema con el rodete de la bomba. Por lo tanto, la bomba falló, la bomba se detuvo, pero yo voy a intervenir esta bomba, voy a hacer el cambio de motor o voy a hacer el cambio de rodete, y me doy cuenta que adicional al cambio de rodete, todo lo que es el revestimiento de la bomba tiene algún problema y que me va a fallar si es que yo no lo intervengo desde ya. Entonces, ¿qué es lo que hago? De manera proactiva, sin que me aparezca, ¿cierto?, en el programa de mantenimiento, y no me está apareciendo tampoco en ninguna, no está apareciendo y no tiene posibilidad de medirse algún potencial de falla. Lo que yo hago es una intervención proactiva, aprovechando el mantenimiento correctivo, ¿ya? O puedo, en su defecto, como les decía, aprovechando un mantenimiento del tipo preventivo o predictivo, yo también puedo detectar una falla y puedo intervenirla de manera anticipada, y ese es mantenimiento del tipo proactivo, ¿ya? Ahora, dependiendo del nivel de criticidad, son las intervenciones que yo hago. Como les señalaba, si el sistema, las consecuencias de una falla a mí me van a afectar de manera, y me van a significar una falla catastrófica desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la seguridad de las personas, desde el punto de vista de las comunidades, o una falla catastrófica desde el punto de vista económico, yo necesariamente el tipo de mantenimiento que tengo que hacer es un mantenimiento del tipo preventivo o predictivo, ¿ya? Ahora, si se trata de algún componente que son de bajos riesgos, o de baja criticidad, y no tengo la posibilidad técnica de hacer un mantenimiento del tipo preventivo, predictivo, yo necesariamente pudiera hacer un mantenimiento del tipo correctivo. Ahora, si se trata de un equipo crítico, yo definitivamente no puedo trabajar o no puedo hacer un mantenimiento a la falla, no puedo hacer un mantenimiento del tipo correctivo, porque conjuntamente con ese mantenimiento correctivo voy a haber afectado, ¿cierto?, al medio ambiente, puedo haber agredido físicamente a una persona, o puedo haber afectado a las comunidades. Por lo tanto, esas son las consideraciones que yo debo tener. En la medida que los equipos son más críticos, que una falla pueda tenerme consecuencias del tipo catastrófico, el tipo de mantenimiento que yo debo hacer es antes de la falla.
sobre todo en el mantenimiento, yo más que en el mantenimiento por sí solo, yo me tengo que preocupar de cuáles son las consecuencias que tienen las fallas. ¿Ya? Aquí hay un árbol de decisión que la vamos a ver con más detalle ya en las unidades, en la unidad temática número 3, cuando hablemos de RCM, cuando hablemos de método de mantenimiento. Pero esto es básicamente para que ustedes se den cuenta que cuando yo quiero tomar una decisión con respecto a qué tipo de mantenimiento aplicar, parto, ya, bueno, lo primero, si ustedes ven en la parte superior, aparece en rojo una S, es decir, que puede afectar la seguridad, o el verde aparece que puede afectar el medio ambiente. Y la pregunta que... La H básicamente es son fallas que son bajo circunstancias normales o evidentes por sí misma para el equipo o el operador, yo puedo tomar algunas decisiones respecto a qué tipo de mantenimiento. Si es técnicamente factible y conveniente la tarea para lo que es detección de falla, si la falla está ocurriendo o a punto de ocurrir, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Hago una tarea programada con sistema condición, o sea, aplico el mantenimiento preventivo, ¿ya? Entonces, pero si el tema me da de que este tipo de mantenimiento es bajo circunstancias normales, es evidente, y me dice que sí, yo me voy al hecho, ¿cierto?, de que si esa falla o el modo de falla me genera alguna pérdida de funcionamiento o un daño que pueda afectarme o lesionar o puede generar alguna condición hasta de fatalidad en las personas, yo me pregunto, la pregunta que me hago, ¿cierto? Si me dice que sí, me pregunto, ¿es técnicamente factible y conveniente la tarea para detectar una falla, que una falla está ocurriendo o a punto de ocurrir? Es decir, yo puedo desarrollar una tarea del tipo predictiva, es decir, hacer un análisis de potencial de falla. Si es posible, yo qué es lo que hago, desarrollo esa tarea programada con sistema condición. Si no es posible, yo me pregunto si existe alguna tarea de cíclica de restauración o de reparación, ¿ya? Entonces, si me dice que no existe una tarea cíclica de reparación, considerando siempre, ¿cierto?, que estamos hablando de una falla que me va a afectar o me va a lesionar a las personas, ¿ya? Entonces, en la parte donde me dice, ¿es técnicamente factible y conveniente una tarea de restauración programada para evitar falla? Si me dice que sí, yo voy con esa tarea de restauración programada. Si me dice que no, yo me voy. ¿Es técnicamente factible y conveniente la tarea de descarte programado para evitar fallas? Es decir, lo que hablábamos, el caso de los filtros, ¿ya? Si yo saco un componente y lo sustituyo, puede ser un rodamiento, cualquier componente o elemento de máquina que se trate, ¿ya? Si me dice que esa tarea es técnicamente factible y conveniente, la tarea esta cíclica de descarte o cíclica de sustitución, yo voy con esa tarea. Pero después aquí es donde me dice, si no existe una tarea de descarte programado, yo me tengo que preguntar, ¿es técnicamente factible y conveniente la combinación de tareas para evitar fallas? Si es sí, yo hago esa combinación de tareas, o sea, una combinación de tareas del tipo preventiva, predictiva. Pero si es no, yo necesariamente tengo que entrar a rediseñar. Esa misma condición, si ustedes se fijan, se da para el caso donde aparece la E en verde, donde hablamos de modos de falla o fallas que puedan afectar el medio ambiente. Ahora, si esa falla no me afecta a las personas, no me afecta al medio ambiente, yo me voy a los aspectos productivos, ¿ya? Si esa falla me puede causar, puede ser una falla del tipo operacional o del tipo no operacional, que me afecte o no me afecte a la producción. Ahí la decisión se transforma en una decisión más que nada
donde uno hace un análisis técnico-económico, ¿ya? Si el caso que yo me encuentre con que es más conveniente económicamente dejar que falle, yo lo que hago es definitivamente tener una mantención del tipo correctiva, donde intervengo después de la falla. Pero si se trata de que esta falla me va a afectar las operaciones, o puede que sea una falla no operacional, pero si yo me encuentro con que es más conveniente hacer un mantenimiento del tipo preventivo o proactivo antes de que falle, va a depender única y exclusivamente de una decisión del tipo económica, ¿ya? Pero eso en caso que se trate de fallas que sean del tipo que afecten sean operacionales o que sean fallas del tipo no operacional. Si son fallas que me afectan al medio ambiente o son fallas que me afectan a las comunidades o fallas que me van a afectar a las personas, yo si no encuentro una tarea del tipo, una tarea que pueda ejecutarse antes que la falla, yo necesariamente tengo que entrar a pensar en rediseñar. Catalina. Catalina Edo. Profesor, ella le habló por el chat. Ya que me puedes comunicar qué es lo que me dice por el... Pero bueno, no me va a poder contestar. Dice que no activó el chat porque su hermano está disertando. Ya, Marcos Cromer. Sí. Marco. De esto no tengo dudas. Lo que sí tenía una duda de hace harto rato que se me había olvidado preguntar, pero te la pregunto ahora. Sí, pues. Que, a ver. Ahí está. Era lo que comentó al principio de la clase, que cuando nosotros calculamos el EBITDA óptimo en un proyecto de Brownfield, eso era la etapa 8. Y en un Greenfield, ¿en qué etapa era? Era algo más... Etapa 2. De la etapa 2 nos íbamos a la etapa 8, que pasaba a ser la etapa 3 del proyecto Greenfield. Ok, sí, ¿Ya? sí, sí. Esa era mi única duda. Ok. Es importante que lo tengan en cuenta eso, porque es parte de la aplicación del modelo. Gracias, Marco, por la pregunta. Eso. Bien. Dentro de los tipos de intervención, ¿cierto? Vemos que existe la mantención antes de la falla, que puede ser preventiva, predictiva, proactiva. ¿Cuáles son las características de esta? Que normalmente se aplica a lo que son los equipos críticos, ¿ya? Lo que señalábamos recién. Y un equipo crítico es aquel en que las consecuencias de las fallas pueden ser de carácter catastrófica, tanto desde el punto de vista de la vida de las personas, tanto desde el punto de vista de efectos en el medio ambiente, efectos en las comunidades o efectos del tipo económico. Pero también, ¿cierto? Una falla puede significarme también un problema tanto del punto de vista relacionado con, del punto de vista estratégico, es decir, del punto de vista tanto legal, como también me puede significar una falla me puede traer consecuencias con respecto a lo que es el prestigio, ¿ya? Y es así como ustedes ven, y hay un caso bien particular que está relacionado con algunos ejecutivos del ENAP. Estos ejecutivos del ENAP, una de las cosas que generaron y produjeron es que ellos compraron un tipo de petróleo que era altamente contaminante, ¿ya? Y era un petróleo que provenía de iraní. Desde el punto de vista de las ventajas económicas, tenía bastantes ventajas económicas, pero eso, una de las cosas que ocurrió con eso es que los equipos de refinación de petróleo no pudieron dar una respuesta adecuada y realmente, primero, sacaron un producto altamente contaminante y adicionalmente en los procesos tuvieron fallas que significó también contaminaciones del tipo ambiental. Quiero señalarles que parte de esas consecuencias, ¿cierto?, del punto de vista tanto del prestigio como del punto de vista del prestigio, evidentemente
la ENAP es una empresa estratégica, es del Estado, y si bien puede afectar, hoy en día pocos profesionales hablamos bien de lo que es la ENAP. ¿Por qué? Porque está muy cuestionada a nivel de costo, a nivel de sus procesos, pero es una empresa estratégica y es una empresa del Estado, ¿ya? El cerrar o clausurar ENAP tiene costos que son poco, en estos momentos es difícil de cuantificar qué significaría cerrar una empresa como ENAP para lo que es el desarrollo y para estas condiciones inclusive que está viviendo actualmente el país. Pero también tuvo consecuencias legales, y las consecuencias legales cayó en todo lo que es la plana directiva superior de ENAP, cayeron todos presos, ¿ya? Porque muchas veces uno puede estar afecto a algún tipo de incidente o accidente, y lo que se señala, hay una responsabilidad civil, ¿ya? Pero es una responsabilidad civil que no está sujeta, y es civil porque no estuvo sujeta a dolo, o sea, es decir, no hubo una intención a que ocurriera. Puede que haya habido una omisión, una negligencia, pero no hubo dolo, ¿ya? Cuando hay dolo, ya la cuestión se transforma en algunas consecuencias del tipo penal. Y las consecuencias penales, a diferencia de las civiles uno puede ser cuestionado, puede tener que inclusive ir a firmar a algún juzgado de policía, ¿ya? Pero en el caso, cuando hay dolo y cuando hay culpabilidad del tipo penal, ¿ya? Definitivamente eso se paga con cárcel, ¿ya? Y nosotros tenemos ese tipo, son parte de los riesgos que nosotros tenemos que ser capaces también de estar identificando, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos responsabilidad. Entonces, la aplicación, cuando hablamos de equipos críticos, ¿cierto? Estamos hablando de equipos cuyas consecuencias o cuya falla puede generarme consecuencias que son del tipo catastrófica. Creo que con ustedes hablé y vimos el ejemplo de lo que pasó en Aeroperú, ¿ya? Bastián, ¿con ustedes lo conversamos o no? Aeroperú. Sí, profesor, habló del avión que se estrelló y Aeroperú cerró. Ese era el caso de Aeroperú. Ah, ya. ¿Ya? Ese era el caso de Aeroperú. Bueno, dentro de lo que son los mantenimientos ante la falla, lo otro, ¿qué es lo que requiere? Requiere cierto que existan componentes y subcomponentes que sean mantenibles, es decir, que sea posible aplicar un tipo de mantenimiento del tipo preventivo o predictivo, porque si no es posible, ¿cierto? Entonces, para ello nosotros también tenemos que aplicar lo que es el TOS, un análisis. El TOS es un análisis técnico del sistema, ¿no? Y dentro de lo que es el análisis técnico del sistema, nosotros, por eso que aquí también está lo que es la etapa 2 del mantenimiento, donde uno, ¿qué es lo que hace? Un análisis de la situación actual, hace las auditorías, hace los diagnósticos y ve si es posible o no es posible, ¿cierto?, que yo pueda aplicar herramientas de mantenimiento que me permitan alcanzar los niveles de confiabilidad operacional que requiere el sistema para yo poder cumplir con lo que es la promesa. ¿Ya? Entonces, el TOS también es un elemento que yo tengo que preocuparme cuando voy a hacer estos análisis antes de la falla, ¿cierto? Y voy a aplicar en las herramientas de mantenimiento preventivo o predictivo, o el proactivo asociado al preventivo predictivo. Importante, ¿cierto? Componentes mantenibles, ¿cierto? Las correas, los rodamientos. Muchas veces yo me pregunto, ¿es posible mantener un rodamiento? ¿Es posible mantener una correa? ¿Cuáles son las acciones que yo podría hacer para mantener un rodamiento? Limpieza y lubricación. Existen algunas condiciones, pero por ejemplo, dentro de los últimos, de las últimas eliminación de algunos paradigmas que siempre ha existido en el mantenimiento, el caso de los rodamientos, sobre todo los rodamientos de bola. Los rodamientos de bola son bien particulares, inclusive una buena aplicación de un rodamiento de bola con buena lubricación y todo, se señala que un rodamiento de bola nunca debiera ser reemplazado,
Sin embargo, el manual de SKF o otros manuales de otros proveedores de herramientas siempre le dan una vía útil bien definida a estos rodamientos. Pero estamos hablando del caso particular de los rodamientos de bola. El caso de las correas transportadoras, normalmente, más que mantenimiento, uno lo que hace es utiliza hace análisis de síntomas, o sea, lo que aplica es un tipo de mantenimiento del tipo predictivo, pero no propiamente tal a lo que son las gomas de las correas, sino que son a estas correas que son para la utilización, para grandes solicitaciones, correas que están que miden alrededor de 5 o 10 kilómetros de largo. Hay varias correas de eso, sobre todo en lo que son las operaciones mineras, donde esas correas normalmente en su interior llevan un alma o llevan cables de acero. Y estos cables de acero son monitoreados a través de lo que son rayos X. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace en estas correas, ¿cierto? En estas correas especiales, como mantenimiento, yo aplico el mantenimiento sintomático, es decir, estoy observando síntomas donde yo me pueda encontrar con cables cortados y bajo ciertas condiciones yo debiera también tener un tiempo PF donde la cantidad de alambres cortados va a ir en aumento al momento, hasta tal punto que yo puedo perder todo lo que es el centro de reforzamiento de estos cables de acero y la correa se me va a cortar. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy detectando una falla potencial en la medida que yo detecto visualmente a través de lo que son los rayos X esta posibilidad de corte de los alambres de acero. Entonces, son componentes bastante especiales y que requieren de tratamiento también especiales. El mantenimiento antes de la falla, y sobre todo lo que se refiere al mantenimiento del tipo preventivo, tiene algunas definiciones de triggers. ¿Alguien sabe lo que es un trigger? ¿Gatillante? ¿Ah? ¿Gatillante? Gatillazo, disparo. Trigger es gatillo. ¿Cómo lo podría yo definir o cómo lo podría asociar a lo que es el mantenimiento? ¿Con un fusible, por ejemplo? No, es que no tiene no tiene el rol o la función de un fusible, porque un fusible es de alguna manera cuando se detecta una condición que pueda dañar ese sistema, el fusible permite que ocurra una falla bien focalizada y que no dañe componentes mayores. El trigger es un disparo. Si yo lo trigger traduzco, podría ser una subida de temperatura muy elevada. Podría ser un trigger. No está asociado a lo que es algún síntoma. Es una definición básicamente relacionada con la administración del mantenimiento, sobre todo en el preventivo. Trigger es cuando llega, ¿cierto? Acuérdense que el mantenimiento preventivo se caracteriza porque se actúa, ¿cierto?, en forma cíclica de acuerdo a ciertos usos que le doy. Yo a cierta cantidad de kilómetros, a cierta cantidad de unidades producidas, a ciertas horas de uso. ¿Ya? Entonces, el trigger es un generador de aviso o de disparo, ¿ya? Cuando yo he cumplido, ¿ya? Yo he cumplido alguno de esos usos. O sea, si yo cumplí los 10.000 kilómetros en el caso de un equipo móvil, ¿cierto? Aparece un trigger, ¿ya? Y aparece un aviso en el tablero del auto, ¿ya? En el caso de los equipos industriales, ¿qué es lo que aparece? Nosotros normalmente, sobre todo si estamos haciendo mantenimiento antes de la falla, es decir, mantenimiento preventivo y predictivo, nos apoyamos por ERP, que son sistemas de administración de procesos productivos, y donde en esos ERP normalmente nosotros tenemos un módulo relacionado con el mantenimiento de plantas y procesos industriales, ¿ya? Y el trigger yo lo defino en este software. Lo defino a través de este software donde yo señalo a las 250 horas o a los 10.000 kilómetros, yo tengo que hacer una intervención en este componente, en este equipo y en este sistema. Dime, Eduardo. Profesor, ese como software del que está hablando es como el que se conoce también como SAP o Ellipse o parecido a esos. ¿O?
el software más famoso, sobre todo para mantenimiento, desde el punto de vista de administración de procesos productivos, es el SAP. ¿Mm? Ah, ya. ¿Ya? ¿Se Hay escribe eso? bastantes otros ERP, pero el más utilizado y el que yo les recomiendo familiarizarse y aprender a usarlo es el SAP. ¿Mm? Y el SAP utiliza este sistema de trigger sobre todo para lo que son los avisos de mantenimiento del tipo preventivo. ¿Ya? ¿Cómo se escribe, profesor? Triggers es una palabra, No trigger. disparo, Sí, ¿no? me refiero al software. El SAP, Es SAP Z con B. S-A-P, S-A-P. Ah, ya, gracias. ERP SAP es famosísimo, así que búscalo en YouTube o ponelo en Google y te va a aparecer por todos lados. Yo no me acuerdo el acrónimo SAP, que es lo que significa. Bueno, ya mira, más abajo sale soporte de un ERP, Enterprise Resource Plan. El ERP son sistemas soporte para lo que es la administración y planificación de plantas industriales, de procesos industriales. Bueno, la definición del triggers es también, de trigger está asociado a lo que son las definiciones de frecuencia e intervención, a lo que son los análisis estadísticos de lo que es el ciclo de vida. El ciclo de vida de un componente, el ciclo de vida de un producto, ya es el que me permite decir, oye, llegó el momento de hacer un cambio de transmisión, un cambio de motor, un cambio de cilindro hidráulico, ¿ya? Y eso está de acuerdo a ese ciclo de vida estimado, ¿ya? De manera probabilística, de manera estadística, ¿ya? Y eso es lo que hace que yo defina, ¿cierto?, la vida de un componente para hacer el mantenimiento del tipo preventivo. De lo que se falla el modelo para hacer la predicción de duración del componente es lo que estamos hablando, que son las pérdidas de lo que es vida útil del componente cuando yo lo saco, producto de un mantenimiento preventivo, y lo llevo a lo que es un mantenimiento del tipo preventivo Reman, o desarrollo un tipo de mantenimiento cíclico de sustitución o de reemplazo del componente. ¿Ya? Entonces, el mantenimiento antes de la falla, el mantenimiento del tipo preventivo como también el predictivo, requieren de análisis estadístico de lo que es ciclo día, requieren de procedimiento, de mucho registro, para lo cual nosotros necesariamente utilizamos estos ERP, estos software, y particularmente el que les señalaba yo, SAP. Se requiere también de un historial, de una hoja de vida de cada activo. Todo ese historial y esa hoja de vida se lleva en estos ERP. Estos ERP también nos permiten a nosotros tener antecedentes y datos para hacer análisis de lo que son tasas de falla. Y también a través de estos ERP u otras herramientas, nosotros desarrollamos los que son los costos de mantenimiento. Asociado a todo esto, ¿cierto?, es que para tomar una decisión muchas veces del tipo de intervención o del tipo de mantenimiento, yo tengo que hacer muchas veces lo que son los trade-offs entre operación y mantenimiento, es decir, hacer los análisis desde el punto de vista de la continuidad operacional de los sistemas, ¿ya? Muchas veces nosotros tenemos que cumplir programas de producción dentro de la empresa, ¿ya? Y la producción, acuérdense, es operación más mantenimiento, ¿ya? Y los operadores, ¿qué nos dicen? Oye, no intervengamos a las 250 horas o no paremos a los tantos kilómetros o no paremos hasta el nivel de producción hasta que completemos la producción del día o la producción del mes. Por lo tanto, ahí es donde uno empieza a hacer los análisis del punto de vista de lo que es la ingeniería de mantenimiento y hacer los análisis, oye, ¿qué es lo que es más conveniente? Porque muchas veces por cumplir el programa de producción y tener un beneficio de corto plazo, yo puedo poner en juego lo que es la vida útil de un componente, de un sistema, y que muchas veces es mucho más caro, ¿cierto?, que el completar el programa de producción. Pero ese tipo de balances, ese tipo de conversaciones, este trade-off entre operación y mantenimiento es una de las tareas comunes y que requiere de que nosotros nos manejemos con todos estos antecedentes relacionados con la confiabilidad de los productos, la confiabilidad de los procesos, y podamos tomar las decisiones económicas y de seguridad más aceptadas. Porque yo tampoco, no en este balance,
no puedo dejar de lado, ¿cierto?, que si yo quiero cumplir un programa de producción y estoy postergando un mantenimiento, no vaya a ocurrir una falla operacional y esta falla operacional sea en un sistema crítico que me vaya a afectar el medio ambiente, me vaya a afectar a las personas o me vaya a afectar a las comunidades. Definitivamente, en equipos y sistemas donde la contaminación ambiental son críticos, yo tengo que necesariamente parar cuando debo parar. No puedo correr riesgos, ¿ya? El monitoreo de condición, ¿cierto? También es una estrategia que solo cambia según la condición, ¿ya? La vibración, el ruido, las temperaturas, los análisis de lubricante. Entonces, el monitoreo a condición es una estrategia que hoy día está considerada inclusive de mejor característica, ¿cierto?, que el mantenimiento del tipo preventivo. Pero para eso yo tengo que tener y poder desarrollar técnicas que me permitan definitivamente poder aplicar este mantenimiento a condición, y que se basa en estos análisis de potencial de falla a través de vibraciones, ruido, temperatura y análisis de mantenimiento. El telemantenimiento hoy día más que nunca es una realidad y que tenemos también que aprender a trabajar y es parte bastante importante de muchas de las actividades, sobre todo de grandes equipos industriales, donde nosotros no solamente estamos monitoreando la condición del activo de manera presencial y en salas de operaciones próximas a los equipos, sino que podemos estar monitoreando, sobre todo en equipos críticos. Muchas veces a mí me tocó la experiencia de estar monitoreando molinos de Chuquicamata, Teniente, desde Santiago, ¿ya? Entonces, cuando se trata de equipos críticos, plantas de craqueleos de petróleo o hornos de fundición, muchas veces esos equipos críticos están a la vista de los principales ejecutivos de la empresa. ¿Consulta hasta acá? ¿Profe? ¿Me escucha? Te escucho bajito, pero te escucho. ¿Y ahora? Mejor. Ah, ya. Sí, me acerca el computador. ¿Sabe? Me quedó la duda cuando habló de la correa, digo, cinta transportadora. ¿Esta ¿Sí? cinta es un cuerpo homogéneo en su extensión? ¿No está compuesta por módulos? A ver, la fabricación, estas cintas son vulcanizadas, ¿ya? Ah, Y evidentemente se van construyendo por tramos. ¿Ah? De hecho, cuando uno hace un cambio de correa, compra tramos de correa, ¿ya? Y así también es su fabricación, es por tramos. Yo no tengo, digamos, en estos momentos no recuerdo, tendría que ver cuáles son, digamos, estos módulos que tú vas fabricando estas distintas cintas, ¿ya? Y se van haciendo las uniones respectivas, porque los cables que están al interior también son cables que yo no puedo tener 5 kilómetros continuos de cable, ¿ya? claro, imagino que no. Al igual que no puedo tener 5 kilómetros continuos de este tipo de cintas con estructura y armazón interna de cables. ¿Te fijas? Son módulos con los cuales yo voy construyendo hasta, imagínate, si estamos hablando de una correa transportadora, que es el caso real de Codelco Andina, la correa 5, que es de la planta convencional, tiene 5 kilómetros de largo. Hoy día Chuquicamata subterráneo para sacar el mineral desde la mina subterránea hacia la planta, creo que tiene una correa regenerativa que es como de 6 kilómetros. Regenerativa significa que junto con hacer el transporte mineral, también está generando energía eléctrica. La minera Los Pelambres también tiene correas regenerativas. ¿Cómo hace eso? Ahí me vas a disculpar, yo te podría explicar, te podría mandar, pero eso es prácticamente aprovecha la energía potencial para generar electricidad. Ah, entonces como que la correa está un poco inclinada, algo así, y el material hace Así que es, se algo parecido. sí.
y utiliza toda la energía potencial del transporte mineral para producir energía eléctrica. Son correas regenerativas. Es una tecnología que hoy en día está bastante en uso en las plantas mineras y donde las correas transportadoras son particularmente largas. ¿Ya? Interesante. Es un tema bien interesante eso. Un compañero de ustedes hasta hace poco hizo su tesis en torno a estas correas regenerativas en la planta Los Pelambres. Dentro de los beneficios de lo que es el tipo de intervención antes de la falla, es decir, del mantenimiento del tipo preventivo-predictivo, ¿ya? Está en tiempos más reducidos del mantenimiento, porque yo tengo una mejor planificación de las actividades del mantenimiento y tengo un mejor diseño para llevarlo adelante. Acuérdense que la mantenibilidad yo la diseño desde lo que son las etapas más tempranas de los proyectos, ¿ya? Por lo tanto, el mantenimiento antes de la falla tiene menores tiempos de mantenimiento. Tiene una mejora y genera mejoras en la detección de fallas potenciales, ¿ya? Reduce también lo que son los costos de daño secundario. Incrementa la disponibilidad, que es un indicador, un KPI de éxito en el mantenimiento. Incrementa la confiabilidad. La confiabilidad y la mantenibilidad me dan lugar a lo que es la disponibilidad. Reduce el potencial de daño a las personas, hay menos riesgos de accidente tanto a las personas como al medio ambiente. Reduce el impacto ambiental, reduce y administra mejor los gastos del mantenimiento. Si las detenciones por mantenimiento son más predecibles, yo puedo planificar mejor los repuestos, cada cuánto tiempo voy a estar interviniendo, cuál es la cantidad de repuestos e insumos que yo voy a requerir, cuál es la mano de obra y qué cantidad de mano de obra yo requiero para llevar adelante los mantenimientos. Cuando yo intervengo a la falla, nunca sé cuál va a ser el nivel de la falla y cuál va a ser el nivel de destrucción con el cual me puedo encontrar. Por lo tanto, es más difícil de planificar en cuanto a los tiempos de ocurrencia, a la frecuencia de ocurrencia y a los recursos que pueden estar relacionados. Incrementa la productividad, incrementa la rentabilidad, es decir, tiene ventajas desde el punto de vista de lo que es la integridad operacional del sistema. Consulta. Bueno, dentro de los otros tipos de intervención están después de la falla, que es la correctiva proactiva. Condición, ¿cierto? Dado que ya vimos las ventajas que tiene el antes de la falla, en esta tenemos mayores costos, por lo que señalábamos anteriormente, afectan el HSEC, se puede reducir su impacto, pero sin embargo tienen siempre un impacto superior a desarrollar el mantenimiento antes de la falla, asociado a activos de baja criticidad, y la funcionalidad siempre se ve mermada, siempre se ve afectada. Para ello, ¿cierto? Y para estar midiendo normalmente lo que es el rendimiento de los equipos y estar midiendo, tener alguna medida del comportamiento, ya sea de los activos y de los procesos, nosotros tenemos lo que se denominan los KPI. Los KPI son indicadores de éxito o indicadores de medición de comportamiento de los sistemas. Uno de los más conocidos, pero, y esto es una apreciación personal, uno de los más ineficientes indicadores es la operación efectiva de equipo. ¿Por qué? Porque la operación efectiva de equipo lo que forma una relación entre lo que es la disponibilidad. La disponibilidad está relacionada con la confiabilidad y la mantenibilidad, y es el tiempo en que yo tengo las funciones disponibles en relación a una duración, a un tiempo nominal total. La utilización se mide con respecto a la disponibilidad, entonces tenemos la disponibilidad, la utilización, el rendimiento de los equipos, las toneladas por hora, los kilómetros por hora, algún rendimiento desde el punto de vista energético también, y lo que es la tasa de calidad. Entonces, aquí convergen muchos otros KPI o muchos otros parámetros operacionales e indicadores, lo cual hace que el OEE sea difícil de evaluar.
sea difícil de interpretar y por lo tanto es muy difícil de corregir. ¿Ya? Nunca sé si la pérdida de integridad operacional se debe a la disponibilidad, a la utilización, al rendimiento o a la tasa de calidad. Por lo tanto, tengo que desagregar cada uno de esos elementos si yo quiero llegar a lo que es la causa raíz. Por eso a mí no me gusta mucho lo que es el OEE. El OES dice que las plantas de rendimiento promedio a nivel mundial es del orden entre un 45 a 50%. Cuando existen plantas benchmark, es decir, las plantas de mejores rendimientos desde el punto de vista del OES, habla que andan del orden del 80-82% los OE. Pero es difícil encontrar plantas de esas características. Todos los indicadores, disponibilidad, utilización, rendimiento, tasa de calidad, afectan lo relacionado con la integridad operacional. Y la integridad operacional está conformada, ¿cierto?, por la rentabilidad, que en el caso nuestro, en el caso de las plantas industriales hemos hablado del EBITDA, la sostenibilidad, que tiene relación con que los recursos existentes en el día de hoy tienen que estar presentes para las generaciones futuras, la sustentabilidad, que va muy de la mano con el HSEC, y fundamentalmente la sustentabilidad, lo que habla, ¿cierto?, es que las operaciones y los procesos industriales tienen que, junto con respetar todo lo relacionado con el medio ambiente, tienen que generar los recursos necesarios para que se mantengan en el tiempo. Y la competitividad está relacionada con lo que es la calidad, la productividad y lo que es la flexibilidad de proceso. Aspecto que analizamos con algún grado de detalle durante la mañana, cuando revisamos, ¿cierto?, lo que ocurría con lo que ocurrió ya con la planta Iansa, la planta Iansa de Los Ángeles. Consulta. Tengo una duda de un ejemplo de trigger, por ejemplo, ¿podría ser el sonido que generan los frenos de un auto? Bueno, ese síntoma, ¿cierto?, normalmente está asociado, y es el primer ejemplo cuando pudiera haber una falla evidente en el sistema de freno, es que el operador muchas veces por el sonido, ¿cierto?, el ruido que hay entre el disco de freno y las pastillas de freno, muchas veces se da cuenta que hay algún tipo de problema. ¿Ya? Pero ese es un síntoma que lo puede detectar el operador. Si tú te fijas, uno podría medirlo o estarlo pidiendo de manera cualitativamente, pero está basado en los sentidos nuestros. ¿Ya? Pudiera ser una medición del tipo sintomática, pero normalmente para lo que es la medición sintomática nosotros utilizamos algunas herramientas y herramientas que se denominan no destructivas, es decir, herramientas que no afectan, ¿cierto?, al equipo, no afectan al sistema, como son las vibraciones, la termografía, las tintas penetrantes. ¿Ya? Uno podría de alguna manera establecer algún tipo de relación entre el nivel de desgaste o el nivel de funcionalidad de las pastillas de freno con los distintos tipos o grados de sonido pero tendría que desarrollar algún tipo de metodología o modelo y asociarlo a la medición de niveles de ruido. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí, todo claro. ¿Alguna otra consulta respecto a los tipos de mantenimiento? Volvemos, ¿cierto?, a lo que es el modelo de gestión del mantenimiento. El modelo tiene 8 etapas y donde la primera etapa tiene que ver fundamentalmente con lo que es la estrategia de la empresa. ¿Cuál es la relación que tiene la estrategia de la empresa con el mantenimiento? ¿Alguien podría...? La estrategia nos otorgaría un contexto sobre si la Para construir la mantención... estrategia yo tengo que identificar contexto. Porque Claro, claro, y dependiendo de la estrategia también
porque dependiendo de la estrategia económica, se verán los parámetros, si es una mantención preventiva, predictiva. Pero lo económico es solamente un elemento, ¿te fijas? Porque aquí partimos de que mantenimiento por sí solo no tiene una estrategia única, ¿ya? Ni definida por mantenimiento. Mantenimiento lo que hace y su rol es que definía y establecía las prioridades de la empresa, ¿ya? Mantenimiento hace suyo esas prioridades. Y de esa forma, ¿cierto?, aborda todos los desafíos relacionados con el cumplimiento de la promesa, pero de la empresa, ¿ya? No de mantenimiento. Mantenimiento no tiene una misión ni una visión por sí solo. Y hay tentación de Trascendental muchos. a toda la empresa. Claro, mira, y en general, parte de la experiencia profesional también, hay una tentación por parte de nosotros, de los mantenedores, de darnos nuestra propia misión. Pero nosotros somos un servicio, ¿ya? Nosotros no somos los que generamos el producto, salvo que seamos una empresa de mantenimiento. ¿Te fijas? Una empresa de mantenimiento, una asesora de mantenimiento, una empresa de ingeniería relacionada con el mantenimiento, ahí podríamos hablar que tiene su propia misión y su propia visión, pero el mantenimiento como función dentro de las empresas, ¿cierto?, está dentro de lo que son los procesos industriales, ¿ya? Y recoge y forma parte de lo que es la estrategia de la empresa. ¿Y qué es lo que recoge? Recoge, ¿cierto?, las prioridades que tiene la empresa, ¿ya? Y las prioridades están asociadas a las actividades necesarias que se deben desarrollar en un complejo empresarial, en un complejo industrial, para alcanzar los resultados que nos llevan a lo que es la misión y la visión de la empresa. ¿Se entienden esos conceptos? ¿Hay alguien que tenga duda al respecto? ¿Alguna consulta? ¿Alguien que haya hecho práctica? Eduardo Figueroa, Profesor, ¿hiciste práctica? ¿Tú tienes alguna práctica sí he práctica realizado, hecha? pero ¿Ah? sí, pero no relacionada al mantenimiento. No importa. ¿En Ujú. qué hiciste tu práctica? En la instalación de un sistema de incendio para el hospital de Para las Casas, acá cerca, al lado de Temuco. ¿Instalación? Del sistema de incendio. Todo lo que es la instalación de de las cañerías en todos los pisos del hospital. De un hospital. Manifold. A ver, pero si estamos hablando de la institución o de empresa, ¿cierto? Ujú. Estamos hablando que también ese hospital debiera... ¿Cuál es la misión de un hospital? Ayudar, o sea, atender a la salud de las personas. Mejorar, ¿cierto? Atender a la salud de las personas y con eso al bienestar humano, porque una de las partes importantes del bienestar de las personas está relacionada con su salud física y psíquica. ¿De Así acuerdo? es. ¿Ya? Sí. Entonces, y para llevar adelante esa tarea, ¿cierto? Tú colocaste un sistema de prevención, instalaste o trabajaste en un proyecto de instalación de un sistema contra incendio, ¿ya? Ujú. ¿Eso qué es lo que persigue? O sea, ataca problemas bastante críticos a la infraestructura Que son y riesgos. previene, claro, previene riesgos Riesgos. bastante altos. Son riesgos, ¿cierto? Así es. Entonces, tú tienes que tú dices, dentro del hospital, uno tiene actividades que son operativas. ¿Cuáles son las actividades operativas dentro de un hospital? Hablando técnicamente, Actividades operativas en un hospital, po. no creo que no entiendo la pregunta, profe. ¿Qué es lo que hace?
cómo logra, ¿cierto?, el hospital llegar a cumplir su misión y su visión. Ah, a través del personal y, bueno, en el caso de requerir Una es el recurso de humano, instalaciones, ¿cierto? Yo claro, necesito un hospital, o los servicios de salud, las clínicas, tienen un área de recurso humano que identifica, vendría ¿cierto?, las siendo los personas que doctores, tienen enfermeros, las enfermeras. competencias, tienen las Ujú. capacidades, aparte, tienen las habilidades y tienen la motivación para intervenir. Es así, ¿cierto?, como ustedes pueden ver hoy día en el coronavirus, la gente que interviene, la gente que está contagiada, y cómo tienen que saber aplicar estos ventiladores mecánicos, ¿cierto? Pero las operaciones de un hospital, el core de un hospital, son operaciones relacionadas con el tema sanitario y de salud. ¿Ya? ¿O Así no? es. Sí, Entonces, los procesos o las operaciones en un hospital son bien específicas y bien especializadas, que es muy distinto a las operaciones en un proceso industrial. ¿Ya? Pero tienen, ¿cierto? Tienen operaciones, tienen protocolos, ¿ya? Adicionalmente, ¿cierto? El hospital tiene una infraestructura. así es. ¿Por qué? Porque sin infraestructura, ¿cierto? Sin las máquinas, o sea, hay una serie de maquinarias médicas, Ujú. equipos o instalaciones que permiten llevar adelante estas operaciones. Yo recuerdo que cuando Por ejemplo, partió... Sí, al te momento escucho. de la construcción del hospital, por ejemplo, el cielo no estaba cubierto, por lo tanto, estaba a la vista todo lo que era la cañería de oxígeno, de gases médicos, de agua, de electricidad. Entonces, se necesita esa infraestructura para que, claro, como es un hospital, requieren de insumos médicos, como por ejemplo son los gases que mencioné, o cosas que no se ven en otra área. Claro, pero Y justamente, si nos damos cuenta, perdón, ¿cierto? Tú te podrás dar cuenta que hay un área, y normalmente hay un área de mantenimiento y proyectos hospitalarios, proyectos de activos físicos, ¿ya? ujú, Pero no es un área, yo te diría, de importancia como pudiera ser en una empresa del tipo más industrial. claro, ¿Ya? Lo crítico ahí, ¿qué es lo que es? Son los procesos, ¿cierto? Y las operaciones de carácter médico, ¿ah? Que están pero, orientadas, ¿cierto?, a cumplir con la misión. Los otros son sistemas de apoyo que contribuyen, ¿cierto?, a que estas operaciones médicas se hagan como corresponde. exacto, pero ¿Ya? hay ocasiones en la que la infraestructura o estos servicios operativos van muy de la mano con lo que es el aporte médico. O sea, si no funciona un equipo, puede causar consecuencias fatales a las personas que están siendo tratadas dentro del hospital. Así es. Pero yo lo que quiero que seamos capaces de identificar todas las actividades que se tienen que desarrollar para que se alcancen los resultados en un servicio médico. Oye, ¿qué es lo que se le pedirá a un servicio médico? Que se le muera el índice de fatalidad tiene que ser bajito. Exacto. ¿Ya? ¿Qué es lo que uno debería buscar? Los costos hospitalarios o los costos relacionados con estos procesos hospitalarios también deberían ser bajos. Así Las es. relaciones con la comunidad pasa a ser un elemento sumamente crítico porque sobre todo, ¿cierto?, si estamos hablando de vidas humanas. Entonces, Así es. cada institución, o si miramos un hospital, miramos una universidad, miramos un ministerio, miramos una industria de procesos, todas estas son, de alguna manera, organizaciones e instituciones que requieren de una gobernanza, requieren de elementos, ¿ya?, que a mí me permitan alcanzar los resultados, los propósitos estratégicos, la misión y la visión de cada una de estas instituciones, hasta de una institución que uno pudiera pensar que es sin fines de lucro, como son las organizaciones del tipo religiosa, aunque hoy día eso se presta a la duda también. Entonces, eso es lo que Claro. vamos a terminar de ver la próxima clase, donde Eduardo Pérez nos va a traer la reflexión y de ahí vamos a definir claramente cómo se relaciona el mantenimiento con la confiabilidad, con la estrategia
Y también vamos a ver en la próxima semana todo lo relacionado con la parte de tribología, lubricantes y análisis de aceite. Si no hay más consultas, nos estamos viendo y nos estamos escuchando la próxima semana. Chao, profe, que esté bien. Chao, que Chao, estén profe, bien. gracias. Chao, 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 profesor. Tenga buen día. chao, Hasta luego, profe. Que tenga un buen chao. fin de semana. A seguir con la cuarentena. Seguir cuidándose nomás. Así es.